Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a tener la sesión el día de hoy de manera híbrida, lo que significa que vamos a trabajar por medio de este dispositivo de manera virtual para hacer la introducción a la materia de la expresión corporal. Te voy a pedir a ti y a cada uno de ustedes que en un momento determinado, cuando hagamos una pausa, vayas por tu ropa de trabajo, pongas a disposición tu lugar y sobre todo el cuerpo, que va a ser la principal herramienta con la que vamos a trabajar el día de hoy y todas las clases. Mi nombre es Jorge Martín Olivares Juárez y soy licenciado en Artes Escénicas con línea terminal en actuación de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tengo alrededor de 34 años y soy originario de Salamanca, Guanajuato. Esa es mi presentación y es como damos inicio a esta clase. Pues bien, vamos a ver el día de hoy una breve introducción en lo que calentamos motores, en lo que despertamos, vayan por un café si necesitan abrigarse, aquello que necesites para que comencemos nuestra sesión el día de hoy. Bien, vamos de entrada de lleno a la presentación de la asignatura para conocer y saber de qué se trata esto de la expresión corporal. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me suena? ¿Dónde lo he escuchado? ¿Cómo es que se pone en práctica? ¿A qué sabe? ¿Cómo se come? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se quiere? Bien, aquí en nuestro programa vemos que la expresión corporal, dice, es una habilidad indispensable en el desarrollo humano, ya que se convierte en un medio de comunicación para podernos relacionar con otras personas y con nuestro medio. Sin embargo, en el profesionista de educación física y ciencias del deporte, es una competencia indispensable a desarrollarse. Esto por su gran influencia en la dinámica de la interacción con diversos grupos de personas, y siendo que el profesional, es decir, tú, serás el guía para el desarrollo de tu propia expresión corporal y de la enseñanza a través del movimiento. Por ello es muy importante, dice aquí, no solamente dotar de bases teóricas en relación a la expresión corporal, sino desarrollar y eficientar dicha competencia como parte de su formación integral profesional. Es decir, en 4 años, cuando terminemos la carrera, vamos a dar un salto, un brinco hacia un salto cuantitativo, hacia afuera, hacia ese otro lugar. En el área del desarrollo y de la práctica profesional, en cuanto deporte se trata. Ya sea que seas un atleta o te dirijas en el camino de la formación, al desarrollo de tus habilidades, tus aptitudes, tus actitudes, o que quieras fungir como un docente, como un entrenador, como un director técnico, como algún jefe de guardia en algún lugar donde se presten estas prácticas del deporte, el cuidado de la salud, en la alimentación. Bueno, pues es importante tener en nuestra línea, en nuestro registro de materias y asignaturas, una materia como la expresión corporal. ¿Por qué es importante? Pregunto yo. ¿Por qué crees que sea necesario? Cuando escuchas expresión corporal, ¿a qué te suena? ¿O con qué lo relacionas? Movimiento, cuerpo, incluso voz, sentimientos, emociones, actitudes, posturas, gestos, muecas, señales, mímica, danza. Hay un mundo entero en cuanto a la expresión corporal. Como les mencioné hace un momento, en mi formación se encuentra, en cuanto a las artes escénicas, es curioso porque siempre he relacionado la práctica de las artes escénicas con la práctica deportiva. ¿Por qué? Porque al final del día necesitamos trabajar con otras personas, con otros individuos que están dotados de mente, emoción, sentimiento, deseos, y por lo tanto hay que sabernos comunicar.
Es la base más importante de todas para generar y desarrollar relaciones humanas que puedan trascender. Repito, no solo en el campo de lo afectivo, sino de lo profesional. Así bien, en los contenidos vamos a tener 4 unidades que tenemos en pantalla, pero recordemos que en el semestre tenemos 3 parciales, 3 exámenes de primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. Necesitamos cubrir en cada parcial una serie de créditos que nos den el boleto para continuar el siguiente semestre con las siguientes materias. Esta materia únicamente la vamos a llevar este semestre, es decir, no hay expresión corporal 2, expresión corporal 3, será nuestro único semestre. Entonces vamos a disfrutarlo, vamos a aprovecharlo, vamos a pasarla bien, pero sobre todo vamos a divertirnos. Se trata de jugar. Y bien, unidad 1, fundamentación conceptual y social de la expresión corporal. ¿Qué quiere decir? Vamos a las bases de qué es la expresión corporal, desde la parte conceptual. Vemos en el tema 1, que vamos a ver a continuación, 1.1, origen y evolución de la expresión humana, es decir, de dónde surge, de dónde nace. Vamos a irnos hacia el pasado para hablar un poquito de historia. 1.2, formas de comunicación y de expresión. Tenemos distintas maneras de comunicarnos, de manera verbal, es decir, a través del habla, de un lenguaje que hemos adquirido a partir de desde nuestro nacimiento, en un entorno y un lugar en el que hemos crecido. Tenemos otra forma de comunicación, la no verbal, que puede ser desde un lenguaje de señas, de símbolos, signos, escritura. Eso también es lenguaje no verbal. Vamos a ver en el tema 1.3, cuerpo y movimiento como elementos de expresión y de comunicación. ¿Qué pasa cuando nos tenemos que poner creativos y necesitamos entonces jugar a la improvisación, al desarrollo de historias, incluso de personajes, todo con el cuerpo y con el movimiento? Para esto vamos a llevar ejercicios, tareas, sesiones en las que te voy a pedir que en el espacio en el que te encuentres eh, desarrolles esta serie de movimientos para que comiences a mm, para que comiences a probar o incluso experimentar otra clase de movimientos que quizás no hacemos en el cotidiano. ¿Esto para qué? Bueno, para que detone en nosotros desde destreza, fuerza, resistencia, coordinación, equilibrio y todo ese conjunto de habilidades que posee el cuerpo y que después vamos a desembocar en tareas y ejercicios. Tenemos en el tema 1.4 un tema muy importante, las emociones en la expresión corporal. ¿Qué son las emociones? Cosa que es diferente, un tema distinto a los sentimientos o el estado de ánimo. Entonces veremos qué son, cómo se manejan, qué podemos hacer, porque recordemos que todo esto, lo que llevamos hasta este momento visto, tiene que ver con nosotros, con la otredad, con la persona que tengo enfrente, con la cual tengo que mirar, tengo que comunicarme para que en la cancha, como en el salón de clases, como en la vida cotidiana, podamos tener una comunicación que vaya más allá, repito, de lo cotidiano. Entonces necesitamos desarrollar herramientas que nos mantengan en esa línea de búsqueda. Muy importante la conciencia. Siempre tener una especie de escáner donde pueda identificar cómo me siento, escuchar la respiración, guardar la calma, mantener un equilibrio con el tema de la emoción, el estrés, etcétera. Porque de lo contrario, si un cuerpo no está bien habilitado o no tiene esta manera de responder a todos los efectos que hay en nuestro entorno, lo que escuchamos, lo que vemos, olemos, probamos, sentimos, eh, pues vaya, eh, tenemos que desarrollar, repito, estas habilidades para ponerlo en juego. 1.5, ¿qué es la comunicación interpersonal? Es distinto que yo le dé buenos días a mi mamá en la mañana, a que me suba un camión, vaya a mi trabajo, vaya a la escuela, llegue a las carreras y salude al portero,
al vigilante o al director y le tenga que decir buenos días. Relación interpersonal que va más allá de lo personal, es decir, cuando se trata de identificar que una relación, repito, por ejemplo, con tu jefe, con tu familia, con tus amigos, es distinta, hay una manera en la que nos comportamos distintos, pero en la comunicación interpersonal tenemos que prestar atención a todo lo que estamos escuchando, viendo, sintiendo en ese momento, para que la comunicación sea más fluida, sea más directa, podamos conseguir eso que requerimos. Y recuerda que es muy importante que la comunicación no verbal con la comunicación verbal vaya de la mano para que no haya contradicción entre lo que digo con lo que hago, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. 1.6, que es la fundamentación de la expresión corporal en el currículum de la enseñanza de la educación básica. Vamos a necesitar realizar ejercicios en los cuales tú seas el que dirige, el que coordina, el que tiene que llevar la batuta en la enseñanza de educación básica. Y esto lo relacionamos mucho con el deporte. Vámonos un poquito más rápido. Unidad 2 y unidad 3. Estas dos unidades van a comprender nuestro segundo parcial. Entonces vamos a hacer un sándwich de estos temas a mitad de semestre. La unidad 2 dice la competencia comunicativa aplicada al docente de educación física. Es decir, no estamos en este caso en artes escénicas, no estamos en comunicación, no estamos en informática, estamos en la docencia de educación física. 2.1, que es la comunicación oral. 2.2, el arte y ciencia de hablar en público. 2.3, habilidades comunicativas del profesor de educación física. Y 2.4, herramientas para la comunicación eficaz. Todo esto, como les dije, vamos a hacer un sándwich, vamos a una pequeña masa, y vamos a hacer una pasta, no lo sé, vamos a cortar, vamos a freír, o lo vamos a guisar, no sabemos cómo va a ser, pero son temas que tienen que ver con el lenguaje, la voz. Recuerda que una voz que, no es habitual, no es necesario que una persona que sea tímida o callada tenga que todo el tiempo hablar, si no tiene algo importante que decir, pero lo puede hacer por medio del lenguaje físico, que seguramente a muchos se les da muy bien, pero necesitamos rescatar y soportar, es decir, ponerle un soporte a la parte de la comunicación oral. ¿Cómo te expresas tú frente a un grupo? ¿Qué terminología vas a utilizar cuando hagas o te pida que hagas, por ejemplo, el calentamiento frente al grupo? ¿Qué palabras vas a utilizar? ¿Cómo vas a llevar las cuentas? Es decir, si es flexión, rotación, un lenguaje que el profesor de educación física o el estudiante de educación física necesita tener adherido a la piel. Es su lenguaje, es con lo que se va a expresar. ¿De acuerdo? Si hay dudas, escríbanlas y posteriormente las vamos a resolver y responder. Unidad 3, medios de expresión corporal. ¿Qué quiere decir? Primer tema, el cuerpo como medio de expresión. 2, el tiempo en la expresión corporal. 3, el espacio en la expresión corporal. 4, los objetos. Y 5, evaluación de la expresión corporal. Aquí, si se fijan, esta segunda parte, que es la unidad 3, con lo anterior vamos, les repito, a hacer este sándwich, pero aquí vamos a tratar el cuerpo como si fuera un lienzo, como si fuera un pincel, como el medio, nuestra herramienta principal para movernos, desplazarnos y expresar. ¿Pero expresar qué? Cosas personales, cosas íntimas o cosas creativas, cosas con tintes artísticos, ahorita van a ver por qué, o incluso deportivos, que tiene que ver con fuerza, resistencia, velocidad, equilibrio, balance. Vamos a poner al cuerpo en jaque. Para eso es importante entender qué es el tiempo. El tiempo que todos llevamos en el cotidiano es de 24 horas, pero el ritmo interno es distinto en cada quien. Hay quien puede hablar y caminar despacio, hay quien se mueve demasiado rápido, pero al comer es muy lento. Es decir, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Cómo percibimos el tiempo? Y cómo lo aplicamos en la expresión corporal. Vamos a hacer ejercicios muy interesantes de esto. El espacio es de vital importancia, es fundamental que tú sepas hacer uso del espacio.
en dónde estoy ubicado, en qué parte de este lugar, cuáles son mis dimensiones, cuáles son los objetos que están a mi alrededor, en dónde estoy ubicado, en qué parte del salón me coloco, en la cancha, cuando estoy en una reunión, suelo irme a la orilla, suelo ponerme al frente, suelo ponerme de espaldas. El espacio nos dice, nos indica mucho, nos puede dar la oportunidad de desenvolver y desarrollar nuestra expresividad. Los objetos tienen que ver un poquito con improvisación, un poco malabares, coordinación. La evaluación de la expresión corporal ya va a ser un trabajo personal que te voy a pedir, a desarrollar una partitura de acciones físicas, con un poco de música, con tiempo, ritmo, etc. Vámonos adelante, hasta el final del semestre, cuando ya estemos así a punto de decir, ya no puedo más, ya quiero que se acabe, ya es suficiente. Probablemente a estas alturas estemos ya de manera presencial, no lo sabemos, pero vamos a ver qué temas nos tocan en la unidad 4, técnicas y propuestas de actividades de expresión corporal. Esta ya es interesante. Se vuelve más light, porque aquí vemos que hay criterios para la selección de propuestas, selección de recursos materiales, y vamos a ver el tema teóricamente, que es la danza, el teatro, la dramatización, la mímica, cuentos motores, poesía y movimiento. Todo esto que vemos aquí al final probablemente va a tener una modificación, es decir, no todos, cada quien va a ver hacia qué inciso se quiere dirigir, acercar. Es probable que, si todo sale bien, repito, al cierre de semestre y podemos reunirnos, hagamos el match de la improvisación, que es un juego de competencias donde dos equipos se enfrentan para improvisar en un espacio, en una cancha delimitada por cinta o gis en el piso, y tienen que entrar a improvisar de manera creativa, una historia con principio, desarrollo y final, todo con movimiento, con signos, para que el otro compañero escuche y entienda y siga el juego. Si, por ejemplo, decimos, ¡hey, alto ahí! Y yo respondo yo respondo a esa acción, estoy escuchando a mi compañero. Y en la improvisación puedo decir, oh, disculpe, jefe, Poli, es que llevo prisa. Entonces, el primer compañero tiene que captar que al momento en que le dicen policía, va a tomar ese papel. Y la improvisación es un juego de paso a paso a paso, hasta desarrollar una bola de nieve grande, 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 que nos lleve hasta las últimas consecuencias, hasta el espacio infinito, hasta un funeral en la cordillera de los Andes, en el camión, en el autobús, etc. Y bien, todo esto con expresión corporal. Está relacionada la expresión corporal, también déjenme decirles, un poco con, como les decía, la danza, la terapia, la educación, la comunicación. Es un tema bastante amplio. Entonces, lo vamos a ir delimitando. No vamos a entrar demasiado a la psicología de qué pasa cuando una persona miente. No vamos a ver como una cuestión de... claro, en la unidad 2, cuando hablamos de herramientas de comunicación oral, ahí sí, vamos a ver qué pasa, qué significa cruzar los brazos o poner los brazos atrás, si inicio con la mirada abajo. Todos esos detalles los vamos a ir cachando, los vamos a ir atrapando. Y te voy a pedir e insistir desde este momento que seas responsable de eso, que al tener esta modalidad virtual a distancia, es difícil que yo pueda acercarme a ti y corregir, por ejemplo, una tensión corporal, acelerar tu movimiento. Entonces tienes que tú también proponer, tienes que arriesgar, tienes que aventarte a dar ese salto. Olvídate un poquito de la vergüenza, la pena, la culpa, la amargura incluso. Todo tiene que ver con el cuerpo. Y este está constituido, repito, por razonamiento, por sentimiento y por instinto, que vamos a ver a continuación un poco más desde la parte histórica. ¿De acuerdo? Vamos a entrar de lleno a la unidad 1. Fundamentación conceptual de la expresión corporal, 1.1, origen y evolución de la expresión humana. Prestemos atención a la imagen que tenemos enfrente. Te voy a pedir que analices, que observes. Esto que tenemos enfrente, evidentemente,
es la figura de un cuerpo humano en, en en todas sus partes, es decir, en todo el conjunto de partes. No es un cuerpo realmente, es decir, no es una persona, es una representación, una escultura, en este caso en bronce. Pero ¿qué pasa con los signos, con las señales que nos da al poner una mano sobre otra, al tener los pies que, si se fijan, no están cruzados, no están estirados, su espalda un poco encorvada? Y lo más interesante, el pecho hundido y la mirada girada hacia un costado, rotando un poco el cuello y mirando un poquito, ligeramente hacia el frente, hacia atrás, hacia arriba. Quiero que observes qué más identificas y qué lectura tienes de esta imagen. ¿Qué te provoca? ¿Qué sensación? ¿Qué imagen? ¿A qué te recuerda? Y veamos los detalles. Los labios están ligeramente separados, cosa que nos indica una cosa distinta si los labios estuvieran eh, tensos o con la boca un poco torcida. Eso cambia totalmente la lectura. Podemos hacer muchas interpretaciones y decir, es un esclavo quizás, que está triste o que está mirando, no sé, el atardecer o los pájaros, o lo están regañando. Podemos crear historias alrededor, pero lo importante es que identifiques y que veas cómo eres capaz de leer si prestamos atención. Pero es una acción. ¿Qué está haciendo? Aunque sea una estatua que permanece 1000 años inmóvil, esa es la genialidad del arte. Vean cómo está diciendo algo, está comunicando algo realmente. Aunque no hable, aunque no veamos sus pupilas o sus ojos de manera realista, o aunque sea una escultura. Bien, esta escultura, les voy a decir cuál es el nombre, igual y con eso nos damos una idea. Se llama El Luchador, el cual podemos notar que hay un cansancio, que hay un tono muscular, es decir, es una persona fuerte, tiene sus empuñaduras y tiene una mano encima de otra como si estuviera esperando o estuviera descansando. Pero es curioso cómo con el simple hecho de girar la cabeza, el cuello, nos da una lectura totalmente distinta a si estuviera con la barbilla pegada al pecho mirando hacia abajo, ¿cierto? Bien, vamos con la segunda imagen. Quiero que también observes y contemples, ¿de acuerdo? Este personaje, vamos a llamarlo así, personaje, eh, o escultura, igualmente está sentado sobre sus dos isquiones, pero en este caso está un poco más encorvado, con los codos y el antebrazo sobre sus piernas, ¿cierto? Su mirada parece ser que está hacia abajo. ¿Pero qué está haciendo? Si yo te preguntara qué hace, a partir de lo que vemos, ¿cómo lo interpretarías? Piénsalo y escríbelo o dilo, exteriorízalo, exprésalo. No importa que no nos estemos escuchando, suéltalo y dilo, ¿ok? La escultura se llama El Pensador. Por cierto, la escultura anterior no hay datos concretos de quién es el autor. Aquí el autor es Rodin, un escultor italiano del Renacimiento. Y lo interesante es cómo esta pieza genera mucho discurso, porque vemos a un ser humano pensante que aunque no se esté moviendo, aunque no esté haciendo nada en teoría, realmente está ahí, está presente, está ocurriendo algo, le están pasando muchas cosas, no solo por la mente. En el momento en el que el cuerpo, el ser completo, se inclina y se recarga hacia el frente, ya es porque se trata de su propio estado en el que se encuentra. ¿Ok? Que puede ser eh, meditación, puede ser un poco de tristeza, no lo sabemos, pero está pensando.
y el cuerpo se adapta, va a una postura aprendida, heredada, o incluso es inconsciente, y el cuerpo, ¿no les ha pasado cuando te haces bolita porque no solo tienes frío, sino porque realmente te sientes triste o emocionalmente agotado, agotada? Es donde podemos analizar y entonces identificar lo que sucede y eso llevarlo a otro lenguaje, a otra comunicación. Bien, en la siguiente diapositiva vemos los isquiones. Ok, les muestro esta imagen donde vemos los puntitos verdes y azul. Vemos todo el sacro. Y si estás en este momento sentado, sentada, que espero que así sea, de preferencia en una silla, en un banco, es decir, no un sofá. La cama podría ser, pero igual se hunde. Entonces vamos a sentarnos con nuestros isquiones bien colocados, con las rodillas en 90 grados y la planta de tus pies sobre el piso. Quizás hace un poco de frío, entonces procura llevar calzado. Y bien, vamos a relajar nuestra parte abdominal, ¿de acuerdo? Espero que se vea aquí en la pantalla. Si no, vamos a ver. Ok, para mostrar el ejemplo, vamos a nuestro ombligo, vamos a respirar en esta zona, ¿de acuerdo? Vamos a respirar aquí. Pero para esto vamos primero a colocarnos en la posición, isquiones en nuestro asiento, la espalda no está encorvada, ojo con esto, tampoco está tensa como militar, está relajada. Entonces vamos a echar los hombros hacia atrás, hacemos círculos, 8 tiempos, 7, respira por nariz, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es, vamos a llevar cuello arriba, mirada al frente, mirada abajo, respiro por nariz, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es. Vamos ahora a llevar hombros hacia el frente, como si estos quisieran juntarse. Es decir, vamos a hundir el pecho, vamos a encorvarnos un poco y después regresamos al centro y hagamos lo contrario. Pecho al cielo, pecho al frente, hombros atrás. Despacio, muy suave, porque quizás es muy temprano para algunos. Y entonces hacemos este movimiento oscilante. Adelante, respiro. Contraigo atrás. Exhalo, bajo un poquito la barbilla, hombros adelante. Estiro columna, pecho al frente. Eso es. Regreso. Y ve percibiendo las sensaciones. Si hay un poquito de estiramiento. Y ojo, una cosa es cuando hay un dolor agudo, porque es contractura o porque quizás hay un desgarre, no dormimos bien, y quizá eso nos provoca tensión en el cuello. Identificar. Vamos a llevar hombros arriba, inhalo, sostengo ahí, guardo el aire, voy a apretar mis puños, aprieto, tenso los hombros, y cuando saque el aire, suelto y relajo hombros. Bien, vamos a repetir una vez más, respiro, inhalo, elevo hombros, tenso, 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 un poquito más, aprieto glúteos, pierna, brazos, y suelto. Tercera y última, respiro, elevo hombros y voy a tensar todo mi cuerpo, incluso el rostro, y a la cuenta de 3 soltamos, relajamos, 1, 2, 3. El cuerpo comienza a activarse, sacudimos muñecas, eso es, sacude, sacude, sacude desde el hombro. Vamos a llevar a los laterales nuestros brazos. Te voy a pedir que al respirar, al inhalar, eleves y juntes tus palmas al techo. Inhalo, entrelazo ahí, junto mis palmas de esta manera, eso es, miro arriba y regreso al frente, eso es. Abro de nuevo, inhalo, respiro, voy arriba, bajo, exhalo, eso es, al centro de tu cuerpo. Vuelvo a abrir, tercera y última vez, voy a respirar, juntar palmas arriba de la cabeza, brazos estirados, estira tus codos, y ahora, como si te jalaran de una cuerda, como si estuvieras atado a una cuerda, vas a elevar un poquito más, meter el ombligo,
y quieres tocar el techo. Y al exhalar, vámonos hacia adelante, hacia el frente, eso es. Y después desenrollamos aquí, eso es. Hay un hilito que nos sostiene. ¿De acuerdo? Ya estiramos espalda, plexo solar, hombros relajados, isquiones en el asiento. Ok, aquí en la imagen, regresemos a la imagen, la parte superior izquierda, vean dónde están las flechas en rojo, eso no. Tenemos la mala costumbre de sentarnos en el sofá, ver televisión, con el sacro, de una manera que recargamos el peso en el coxis, o todo lo contrario, como en la segunda flechita roja, cuando arqueamos, cuando exageramos. Vamos a quedarnos al centro, con los isquiones, repito, en el asiento. Esta parte me encanta, el diafragma. ¿Y por qué? Bueno, porque se trata de un músculo, una red muscular muy delgada, que se encuentra debajo de los pulmones, la cual, si vemos en la imagen derecha arriba, como dice ahí, el diafragma tiene forma de paracaídas. Es una pequeña tela que, repito, está debajo de los pulmones, dentro de las costillas, y en esa bóveda es donde guardamos nuestros intestinos y todos nuestros órganos internos. ¿Por qué a veces nos cuesta ir al baño? Tenemos estreñimiento, hay estrés, porque el diafragma se tensa, porque no respiramos de una manera que no solo oxigenemos el cuerpo, sino que relaje todo nuestro interior. Cuando somos bebés, llegamos al mundo y empezamos a tener conciencia a partir de nuestros 5 sentidos, lo que vemos, escuchamos, sentimos, tocamos, olemos. Comenzamos a aprender, ¿cierto? Pero el cuerpo humano, no importa la edad, tiene reacciones incluso involuntarias. Es decir, respirar es un acto orgánico del cuerpo. Que yo lo haga consciente y después diga, oye, a ver, voy a respirar con calma, porque creo que estoy muy nervioso, nerviosa, estoy tenso, estoy estresada, estoy triste. Tal vez me hace falta respirar con conciencia. Cuando vamos al gimnasio, cuando estamos trotando, cuando a veces no prestamos atención a la respiración. Vamos a hacer un ejercicio hoy. En la imagen de abajo, el lado derecho, dice, al inhalar aire, nuestros pulmones se llenan y el diafragma baja. Así es. Y al exhalar el aire, es decir, al sacar aire, nuestros pulmones se vacían y entonces el diafragma sube. Es como un elevador. Quiero que veamos el GIF que está aquí al lado izquierdo abajo. Observen el movimiento. Ahí está. Al inhalar el aire, los pulmones se llenan y el diafragma baja. Ahí está. Y al exhalar, los pulmones se van a vaciar y el diafragma va a subir. Si se fija, nuestro cuerpo humano, lo maravilloso es que es una máquina perfecta. Entonces te voy a pedir que observes esa imagen y que sigas el movimiento. Pero ojo, no pierdas tu postura corporal. Quedamos que rodillas 90 grados, eso es. ¿Te diste cuenta cómo el cuerpo ya comenzó a acomodarse y está haciendo otras cosas? Es porque tenemos que prestar atención a cada instante si queremos comenzar a desarrollar un instinto a partir del cuerpo, a partir de la psique. Ok, voy a dejar de compartir un segundo para volver a compartir. Pero esta vez vamos a ver una grabación video en YouTube. Compartiendo sonido. Y quiero que hagamos un escaneo de cómo nos sentimos el día de hoy. Y para esto, te voy a pedir otra vez, espalda que esté en la vertical, tus piernas en el asiento, tus manos sobre la mesa o sobre tus piernas. Y vamos a ver la respiración con esta imagen y este sonido que tenemos en pantalla durante 1 minuto y medio. Y quiero que percibas el cambio, cómo te sientes ahora, a cómo te vas a sentir al final. ¿De
acuerdo? Vamos a empezar a sensibilizar, a prestar atención. Entonces, la imagen se abre, se expande y ahí respiramos como esta imagen pequeña. Empezamos, respiro, inhalo. Sostengo, exhalo. Una más, respiro, inhalo. Exhalo. Es importante ser pacientes, es importante prestar atención al ejercicio antes de y recuerda que esto que estás haciendo es para ti. Respiro una vez más, inhalo. Sostengo, exhalo. Recuerda llevar el aire a tu ombligo. Una vez más, respiro, inhalo. Lleno la barriga, al revés. Y al exhalar, una vez más. Respiro siempre por nariz y exhalo por nariz, no por boca. Una vez más, inhalo por nariz. Sostengo y exhalo. Y ahora quiero que pienses en el diafragma. Al respirar, el diafragma baja. Y al exhalar, el diafragma sube. Una vez más, respiro. Estamos dando un masaje a nuestros órganos internos. Exhalo. Cuando estés nervioso, cuando estés estresada, cuando sientas que la recomendación es respirar, llevar un ciclo respiratorio. Si sientes que te desesperas, regresa a lo mismo. Atención ahí. Puedes cerrar tus ojos si lo deseas. Escuchando el sonido, si están conmigo. Porque te voy a guiar en un ejercicio de imaginación. Puedes poner tu mano, repito, es necesario. Vamos a cerrar los ojos durante un minuto más. Quiero que te sientas con la libertad de ser y de estar. Quiero pedirte que dejes atrás las preocupaciones. Quiero que te imagines donde estás solo, donde estás sola. Quiero tu atención en medio del entrecejo. Y quiero que te imagines que hay una luz blanca que se proyecta ahí en tu frente, en el entrecejo. Sigue respirando. No pierdas de atención tu ombligo. Si te distraes, regresa a la respiración. Necesitas descansar, no hay ningún problema, es un contrario. Y ahora te voy a pedir ahí, en ese estado en el que estás, de relajación, muevas los dedos de tu pie derecho, únicamente vas a mover los dedos de tu pie derecho. Respirando. Y ahora quiero que muevas los dedos del pie izquierdo. Quiero que percibas la sensación que tenemos de respirando. Atención en el entrecejo. Espalda erguida. Vamos relajando. Ahora, uso de la imaginación, nos vamos a ir al mar y estás sentada frente a la playa. Quiero que con los dedos de tus pies
atrapes la arena que está ahí debajo. Eso es. Mueve los dedos de tus pies en esta imagen. Estás atrapando arena, escarbando en la arena. Y registra qué sensación viene a ti. Humedad, es arena cálida, te la imaginas como una arena delgadita, muy fina, o como arena gruesa. Y enfrente de ti tienes el atardecer en las olas. Respira, respira el aire fresco de una mañana frente al mar. Vamos a detener el movimiento de los dedos de los pies. Vamos a hacer 3 respiraciones antes de salir del ejercicio. Respiraciones profundas. Empezamos con la primera. Respiro, inhalo. Exhalo. Por nariz o por boca. Tengo una inhalación profunda. Respiro. Más grande y exhalo. Mi garganta sale el sonido del mar, de las olas. Inhalo, respiro. Y de nuevo, sale el sonido del mar. Una cuarta y última. Vamos a respirar y al exhalar te voy a pedir que hagas un descanso, una exhalación de descanso. Es decir, inhalo. Con sonido que sea chiquito. Inténtalo. Respiro, inhalo. Salga la boca. Una última, venga. Eso es. Empiezas a mover los dedos de tus manos, los dedos de tus pies, mueves ligeramente tus hombros, tu cuello y vas a abrir muy lentamente tus ojos. Eso es. Vas a ir despertando y te vas a estirar hacia arriba. Estírate y mueve todo lo que necesites, pero ves ahí el momento, no sea de una manera abrupta. Quiero que abras los ojos, quiero que veas la iluminación, sientas un poco la temperatura, identifica. En el estado en el que te encuentras ahora, no divagues, no desconectes. Quiero que seas como si fuera una pequeña fibra o una antenita que está siendo perceptible de todo lo que sucede. Se escuchan sonidos lejanos de la calle, mi respiración, mi corazón, sonidos más cercanos a mí. Eso es. Se secó mi boca, me dio hambre, me dio sueño. Ve identificando todo lo que pasó en tu cuerpo en este momento. Eso es. Excelente trabajo. Lo han hecho muy bien. Entonces, antes de que nos vayamos a otro lugar, veamos el origen y evolución de la expresión humana. Para este entonces quiero que veas la imagen que tienes en pantalla. Y hay una lectura ahí que te voy a pedir que leas en voz alta, aunque no nos veamos, escuchemos. Quiero que leas lo que está entre comillas. Te voy a acompañar. La comunicación no verbal tiene una gran importancia en los procesos de interacción. Repítelo, pero esta vez vas a inhalar, exhalar, sacas todo el aire de tu cuerpo, respiras y lees. La comunicación no verbal tiene una gran importancia en el proceso de interacción. Lo hacemos una tercera vez. Respira. Exhala. Respira otra vez. Y lee. La comunicación no verbal tiene una gran importancia en los procesos de interacción. Esto quiero que lo registres. ¿Cómo está mi voz? ¿Cómo está mi volumen? ¿Hay algún dolor? ¿Hay alguna dificultad? ¿Pude escuchar? ¿Estoy mormado? Todo eso es importante.
Veamos la imagen. Imagen 1, vemos el cuadro donde una persona tiene algo en sus dedos. Imagen 2, lo está entregando y depositando en la mano de un segundo. Tercera imagen, esta persona está, si se fijan, recibiendo. Y en la cuarta imagen se cae, la boca se abre, hay una expresión, un gesto de sorpresa. Y en la imagen de abajo, donde están todos los cuerpos, podemos ver que están en distintas posturas, en distintos niveles. El nivel, el nivel alto es cuando estamos de pie, el nivel medio es este donde están encorvados, y el nivel bajo es, por ejemplo, el individuo que está en cuclillas. Y si vemos, la nariz apunta, la nariz de todos, hacia un centro, hacia un lugar. Significa que están prestando atención ahí. A pesar de que no hay ojos, podemos entender esta parte de la comunicación no verbal, que como dice, tiene una gran importancia en los procesos de interacción. Por eso nos vamos a la edad de piedra, a la prehistoria, con la aparición de la especie humana hace 5.000 millones de años, en el Paleolítico, que significa edad de piedra, que después se desprende de la prehistoria, el Mesolítico, el Neolítico, que es cuando salen de las cavernas para explorar, para buscar nuevos horizontes, para ir aprendiendo de la naturaleza. Eso es muy importante, de ahí nace la expresión corporal. En el Neolítico ya aparece una cierta tecnología, que es la agricultura y la ganadería. Ya hay domesticación de animales, ya hay herramientas de trabajo, ya hay cultivo y ya hay un conocimiento de que la semilla va a germinar, de que si estamos viviendo cerca de un río, de un lago, nos va a beneficiar. Después viene la edad de los metales, edad de cobre, bronce y edad de hierro, que como su nombre lo dice, son descubrimientos que el hombre tiene de estos materiales. No nos vamos a ir demasiado profundo, pero quería hacer esta introducción porque vamos a ver esta imagen aquí, en este instante. ¿Qué vemos en la parte superior izquierda? El cielo. ¿Pero qué es? Si fuéramos nosotros seres primitivos que no entienden, que no tienen referencias, que incluso tienen miedo, y ven algo en el cielo de esa dimensión, ¿qué podría ser si todavía no tienen un lenguaje? Evidentemente, un relámpago, un terremoto, un volcán, un eclipse, van a ser manifestaciones de la naturaleza que el hombre primitivo va a desconocer y va a respetar, pero al mismo tiempo se va a maravillar de atardeceres como el que viste tú hace un momento frente al mar. Y entonces la necesidad de poder transmitir, de poderlo expresar más allá de su propia conciencia y límites del lenguaje, es lo que nos va a empezar como raza o especie humana a superdotar de conocimiento. Vámonos a la segunda imagen, derecha superior. Uf, miren, esta imagen es una, eh, es un pequeño, ¿cómo le llaman? Es un corte de una película de ciencia ficción llamada 2001, Odisea en el espacio. El autor es Stanley Kubrick. Es una película de culto, es una película de ciencia ficción que tuvo mucho revuelo porque estéticamente, visualmente, auditivamente te llevaba un viaje eh, más allá de ver una simple película. Revolucionó mucho tendencias, pero está basada esta película en filosofía, en historia, en cómo el autor quiso representar también la historia del hombre desde un pasado hacia un futuro. La recomiendo si un día la quieren ver. En esta primera escena, se las voy a poner inmediatamente porque me gusta usarla de ejemplo. Vamos a ver, Odisea en el espacio 1. Aquí está. Voy a ir haciendo pausas, cortes, voy a adelantar, pero quiero que observes la imagen. Espero que se escuche, si no, permítanme. Voy a volver a compartir. Ahí está con sonido. Okay. Vámonos con los seres primitivos. Antes de que se consideran humanos, esa es una visión, repito, del autor. Esta persona despierta un segundo antes, disculpen, porque nos va a faltar un cachito que ocurre antes.
Aquí está. Espero que sí. Sí. Evidentemente, bueno, son actores, están disfrazados, hay una dramatización, una lectura, un guión. No, este tampoco es. Pero escuchen la música. Es la más representativa de esta película. Entonces vemos un ambiente inhóspito con seres que realmente no tienen un instinto construido, no hay creencias, es un cotidiano común, parece que está aburrido. En un momento determinado, esta parte en la que está el esqueleto, el uso de la herramienta, el hueso. En este caso podemos ver un fémur. Y bien, aquí con este ejemplo, podemos descubrir el descubrimiento de estos seres. Lleva carne en la mano, si se fijan, ahora parece ser que ya no va a depender solo de plantas, ya tiene una herramienta, ya puede cazar, o bueno, no cazar, más bien matar a estos pigmeos que se veían en pantalla, y que origina eso, que va a haber un cambio en el cerebro, en la estructura molecular, anatómica, una vez que, digamos, tiene una alimentación distinta. Pero lo interesante es cuando otra tribu, también de estos seres primates primitivos, en una escena anterior a lo que hemos visto, también hay un duelo entre ambos bandos. Pero en esta ocasión, si se fijan, ahora el ser ya tiene su herramienta. Observemos el lenguaje, en este caso, manera de comunicar, con gritos, con saltos, una manera de decir que quieren el riachuelo que está ahí al centro, que lo están disputando. Así es, la ley de la naturaleza, el más fuerte sobrevive. Vamos, repito, viéndonos un poco antes del Paleolítico, antes de las cavernas. Ahorita les voy a decir por qué. Todo el drama, toda la pelea. Así inicia la película, de cierto modo. Lanza el hueso y después el cineasta nos trae a otra época, que es la de los satélites, tecnología espacial. Pero a ver, antes hay un fragmento de esto mismo. Solo quiero que quede claro lo siguiente, porque es donde me maravilla esta cuestión innata de la historia de la humanidad. Esta escena también es muy... se identifica mucho. Ahí está.
Esto es poco antes del fémur, de los huesos y de la pelea. Despiertan y lo que ven es un monolito que está ahí al centro. Repito, es parte de la ficción de la película, ¿ok? No tiene que ver con la realidad, realmente es como el autor quiere expresar o representar algo. Vemos las reacciones de euforia ante un acontecimiento que no comprenden, que de repente aparece ahí un monolito. Esa es una piedra tallada, lisa, que es distinto a todas las rocas que hay a su alrededor y por eso es demasiado el éxtasis que tienen estos personajes al descubrir algo que repentinamente aparece ahí. Hay curiosidad, hay miedo, hay temor. Por eso digo, vámonos hasta el pasado para entender estas emociones humanas instintivas, primitivas, que todos llevamos guardadas en nuestro ADN. Es una película un poco apocalíptica. Y imaginémonos la sensación, la impresión que tuvieron eh, de ver, como les decía, un eclipse, o en este caso la representación fílmica, un monolito, el sol, que representa en muchas culturas eh, pues el Todopoderoso. Y bueno, una vez más, lo que veíamos las escenas, les decía, del cotidiano, no pasa nada realmente, hace cientos de miles de años. Hasta que viene, repito, la escena donde toma el hueso y entonces descubre algo nuevo. ¿Ok? Bien, vámonos a la diapositiva. Como les dije, tenemos estas manifestaciones de la naturaleza, un poco antes de la aparición del hombre, y después ya el hombre, cuando empieza a formar comunidad, y las danzas. Arte rupestre. Ok, si decimos que los seres humanos ya que no están dotados de vello corporal y que entonces son más vulnerables a la naturaleza, se resguardaban en cuevas y en estas cuevas pues debían salir para conseguir alimento y regresar. Tuvieron esa necesidad en algún momento de manifestar o expresar no solo cómo se sentían, sino cuál era su cosmovisión del mundo. Y de alguna manera con los elementos que había alrededor, ya fuera barro, fuera sangre animal, orina o arcilla, en algún momento descubrieron con el mismo cuerpo, chéquense eso, o sea, estas manos que vemos aquí, es en una cueva en Argentina, que le llaman la cueva de las manos, pareciera que es con aerosol, se fijan, es muy extraño cómo se conservan, pero también cómo poder definir esto como arte. Se considera arte rupestre porque es manifestación del hombre, ¿de acuerdo? Pero vámonos de ahí a otro punto que es la danza. Dice aquí, y quiero que leas conmigo en voz alta, 5, 4, 3, 2. La danza, la más social de todas las artes, fue indudablemente utilizada como medio de expresión por las estrechamente unidas, emocionales e intuitivas comunidades en los tiempos prehistóricos. Si se fijan, vemos otra vez pintura rupestre, que es la representación de ese cotidiano, de la casa. Era la manera de contarle a otros lo que había sucedido. Era una manera de experimentar ese éxtasis que tenían, como vimos en la escena anterior, por medio del dibujo.
y dibujos bien hechos. Podría pensar que los hizo un niño o que los hizo un artista, pero o sea, por eso le digo, vamos a ponernos en el lugar. Realmente estos individuos coincidieron con su propia naturaleza humana frente a la naturaleza del mundo y pudieron transmitir por medio y a través del arte estas representaciones gloriosas y magníficas. Entonces, por eso me encanta esta parte de la historia. Las danzas, ok, si ya vimos la cuestión del eclipse, si ya hemos eh, visto que posteriormente otras culturas, incluso las prehispánicas, las más cercanas a nosotros, hacían sacrificios al dios Sol, porque claro, después comenzaron a ponerle un nombre, a darle una forma, a un cuerpo. Eso es lo interesante. Cómo es que el hombre, desde la prehistoria, consigue transmitir su visión, no solo de esta cuestión mágica para ellos, que realmente lo era. Imagínate ver un cometa y no entender qué es. En el caso del cuerpo o de las deidades, tenían una concepción. Aquí vemos estatuillas paleolíticas, todas femeninas, y como sabemos en la historia, son figuras dotadas de cierta corporeidad, voluptuosidad, porque se entiende esto como la fertilidad, caderas grandes, pechos abundantes. Esto es lo que culturalmente cada cultura empieza a tener una concepción, a entender el, la vida o la muerte, por medio de ritos, el nacimiento o la muerte de alguien, eh, la migración. Imagínense que estos seres, estos personajes, vieron cómo grandes manadas de mamuts o de, en su momento más adelante, de elefantes, eh, andaban, iban, venían aves, cómo es que se camuflajeaban para ir por su presa. El hombre comienza a imitar, hace el ejercicio de mímesis. Por eso es que en las culturas comienzan a utilizar máscaras, comienzan a utilizar pieles, porque no solo quieren representar a la bestia, al animal, a la cacería, sino que buscan mimetizarse. ¿Para qué? Para que si van a cazar algún mamut o alguna especie con las pieles que han adquirido de otras cacerías, puedan ocultarse y no ser vistos. Y entonces es donde otra vez la mentalidad de agilidad humana por el deseo de supervivencia los hace ir cada vez más lejos y evolucionar. Los temas fundamentales de las primeras danzas estaban íntimamente relacionados con los asuntos que se trataba, pues con sus movimientos, aquellas culturas primitivas imitaban de la manera más fiel posible los acontecimientos que se querían rememorar. Por ejemplo, los animales que se querían cazar, las plantas que se pretendían recolectar, las acciones reproductoras, los gestos guerreros, etc. Es muy probable que de estas danzas nacieran los primeros ritos sencillos y que de todo ello se originaría cientos de años después, más tarde, el teatro y la gimnasia. Pues bien, es en estas primeras danzas donde creemos que se encuentran los más lejanos antecedentes de nuestra actual expresión corporal. ¿De acuerdo? Voy a pasar estas diapositivas, no se preocupen, pero pueden anotar aquellas palabras o frases que les resuenen. Bien. Y para concluir, la pregunta es, ¿cuáles eran las principales actividades de esta etapa de la prehistoria? En la actividad física estaba ligada a la supervivencia, otra vez, caza, pesca y recolección, y a la religión, que son creencias con carácter mágico, por medio de ceremonias, repito, funerarias entre las distintas poblaciones humanas. Aquí es donde se introduce la danza, actividad que fue el comienzo de la expresión corporal. A la vez de ser un ejercicio físico, se combinó con los ritos religiosos que que con ritmos de sonidos provenientes de un instrumento rendían culto a sus dioses. La danza, jóvenes, sepan que es algo que tenemos otra vez en el ADN, porque está en el corazón.
Pónganse la mano en el pecho. Respira profundo. E intenta percibir ese pequeño golpeteo de la irrigación sanguínea. Es nuestro ritmo cardíaco, nuestro ritmo interno, porque estamos vivos. Entonces, cuando estos seres, como vimos, que se excitaban y querían luchar y querían generar una guerra, un ataque, necesitaban externarlo, porque algo se movía internamente, a partir del miedo, evidentemente. Es un instinto natural de toda especie viviente. ¿Y qué pasaba con la danza? Bueno, que eran ritmos que estaban ligados con el suelo, con la lluvia. En su momento, estas tecnologías o este arte rudimentario llevó, por ejemplo, a los instrumentos, flautas de hueso, pequeños especie de tambores, y por eso es que en cada región, cada cultura tiene su propio desarrollo cultural en muchos aspectos artísticos, es decir, del arte, la música, el dibujo, la literatura, que después es la escritura. Pero en general, seamos artistas o no, provenimos de ahí, de esta prehistoria, de este ser instintivo. Cuando somos pequeños, nuestro deseo es comer, dormir e ir al baño. Evidentemente, si sentimos frío y queremos que nos apapachen, vamos a soltar un llanto para que la señal llegue a la madre y ésta nos proteja. La danza, repito, es un movimiento que no es que sea involuntario, es decir, no es como que de repente yo voy en la calle y comienzo a bailar, a moverme, no, pero soy yo quien en cierto momento decide moverse o danzar, que es muy distinto de bailar. Bailo una cumbia, escucho un ritmo que me gusta, es agradable y lo llevo. Pero danzar tiene que ver más con el andar, tiene que ver más con el trote, por ejemplo, con esta respiración, con esta sensación de libertad, de sentir mi cuerpo un poco más fluido. Cuando reprimimos emociones, cuando no exteriorizamos lo que queremos decir, lo que pensamos, el cuerpo es muy listo. Y si tú dices no quiero, pues entonces no quiero. Y si entonces dices pues menos quiero, menos vas a querer. Y por eso es que el cuerpo comienza a adaptarse de una manera que comienzan esta cuestión del estrés, esta cuestión de la tensión muscular. Vemos gente que por cargar la mochila de un lado va no, sin darnos cuenta con el hombro así todo el tiempo, porque nos sentamos de una manera que estamos de lado y evidentemente hay una consecuencia en la columna. Y entonces empezamos a tener estos hábitos, estas posturas, estos gestos, y empezamos a detonar un lenguaje. La expresión corporal, para empezar, también hay que definir qué es la expresión corporal, ¿de acuerdo? Es un medio de comunicación, evidentemente, pero también se trata de tu propio mundo interior, cómo este se proyecta hacia afuera. Y la expresión corporal tiende a ser mucho más evidente que el habla. Vimos las imágenes del inicio, el hombre pensante, el otro luchador, dice más que 1000 palabras. Entonces hay que identificar, hay que saber leer un poco a las otras personas, pero sobre todo a uno mismo. Y para que haya esta libertad de movimiento, al movernos, al danzar, necesitamos tener un cuerpo disponible, dispuesto. Lamentablemente en nuestra cultura hay mucho aquí, mucho grillo, que todo el tiempo está con la preocupación, con el estrés, con el miedo, la vergüenza, la culpa, el reproche, y vamos por la vida todo el tiempo cargando una gran mochila que se va llenando de cosas y que, como dije, el cuerpo es tan inteligente que va a decir, pues entonces, ¿no quieres hablar? No hablemos. ¿No quieres ver a nadie? Pues no veamos a nadie. Entonces vamos por la vida. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo crezco en un ambiente rudo,
Es decir, en una colonia o en un barrio que de repente tienes que cuidar la espalda, pues evidentemente todo el tiempo voy a estar nervioso, voy a estar atento, o todo lo contrario, voy a guardar una corporalidad para defender mi integridad, que entonces cuando hablo con mi pareja o con alguien en un tono más elevado, a una persona, no sé, del sur, que a lo mejor son más tranquilas, van a sentir eso como una agresión. Entonces, la expresión corporal, repito, dice más que 1000 palabras, pero también hay un dicho que dice que las palabras duelen más que los golpes, que la acción física, y es verdad. Entonces, por eso digo, hay que saber manejar estas dos partes, qué es lo que vamos a hacer aquí para tener una comunicación no nada más éticamente formal y moral y como muy rígida y yo soy todo atento, cuadrado, y porque será aburrido, seremos como robots, ¿no? Cada quien va a tener que descubrir en todo este proceso del semestre sus propias habilidades, sus propias capacidades, sus propios límites, prestando atención, como lo acabas de hacer con el ejercicio de respirar, cerrar los ojos, prestar atención a una imagen, sentir qué pasa con mi cuerpo, hay una dolencia, ¿ok? Todo eso es muy importante. No es terapia, pero nos acercamos al tema fundamental, el cuerpo. El cuerpo que no es valorado o que de repente se, ¿cómo se dice? Se vuelve ya algo como si fuera algo un pañuelo desechable, ¿sabes? Cirugías plásticas, si no tengo ese atuendo, no voy a ser la persona, si no tengo esta clase de cuerpo, no me voy a sentir realizado o realizada, si tengo un complejo por mi estatura, mi peso, mi color de piel, cuestiones físicas, realmente va a haber una cosa, una pared, que no va a permitir esa libertad. Y ojo, porque la expresión corporal también, no nada más tiene que ver con ser extrovertido y hablar y ser buena onda y carismático. Claro que está ligado con la personalidad, con la seguridad o inseguridad. Tiene que ver más con un compromiso de cuidado físico, no tanto estético, sino un cuidado del bienestar. Por eso está padre que esta materia la lleven ustedes, porque se trata, ustedes futuros licenciados, profesionistas de este arte de la educación física, pues de valorar el cuerpo. Tanto las artes escénicas como las ciencias del deporte son ramas de las humanidades. Cuestiones que al ir afuera y tú trabajar como profesionista, tienes que aprender a adaptarte o adaptar a otros con un lenguaje en común. Si vas a trabajar con niños, con adultos mayores, con personas discapacitadas, tendremos que valorar a esa persona por lo que es, pero también por lo que quiere decir. Entonces yo te invito a que todo lo que quieras decir en esta clase lo hagas. Lo que quieras expresar lo digas o lo escribas o lo dibujes o lo recortes y lo pegues. Vamos a llevar varias dinámicas donde te voy a pedir que así como estos seres primitivos, desde su instinto, desde la fascinación, la sorpresa, la indagación, empieces a proyectar luces o proyectar algo más, que rompas la barrera del miedo, de la pena, la vergüenza y sobre todo de los complejos que se nos inculcan desde que somos jóvenes. Porque un bebé que viene al mundo viene con una computadora o un celular en blanco y depende de qué información y aplicaciones lo empecemos a llenar. Después esa persona va a crecer, va a tener deseos, va a tener necesidades, va a tener curiosidades. Y es aquí donde entra la parte de la cultura. Es decir, si yo es distinto que yo viva en Alemania, que viva en Rusia, que viva en Japón, que viva en la India, que viva en México, Estados Unidos, porque hay reglas sociales muy diferentes. Pero lo padre de la expresión corporal es de que todos nos podemos entender, nos podemos escuchar e incluso, eh, aunque hablemos distintos idiomas, con los gestos de una sonrisa, ya le estás demostrando amabilidad. Si estiras tus brazos y le dices ven o le dices alto ahí de stop, con eso es más que suficiente. Pero ojo, la comunicación depende de dos cosas.
el receptor, el que está escuchando a través de un canal el mensaje, como la persona que va a dar ese mensaje. Entonces, en el tema más adelante que vamos a ver de qué es la comunicación interpersonal, es muy importante estar abiertos a las señales, a la comunicación, porque de lo contrario nos pasa muy seguido que nos pone de malas la señorita del banco, o de repente con la pareja te dice, no estoy enojada, no estoy enojado, ¿no? Y su expresión corporal nos dice otra cosa. Y es ahí donde entra la parte emocional, la parte psíquica, y entonces uno empieza a desvalorizarse, uno comienza a sentirse menos, a sentirse más, y repito, regresemos a lo primitivo, al instante donde cada que pruebes una taza de té, cada que huelas un perfume, una flor, puedas agudizar tus sentidos, que vuelvas a adquirir del mundo que te rodea algo nuevo, que son sensaciones. Porque repito, nuestro cuerpo va a ser nuestra principal herramienta. Un músico necesita de su instrumento, que esté bien afinado. Un deportista, un artista escénico, va a requerir de un cuerpo dispuesto, disponible, atento. ¿No les ha pasado? ¿No te ha pasado que vas en la calle? Hay mucha gente y se le ocurre a la señora detenerse a la mitad, a voltear a ver el aparador, y no se da cuenta que en su entorno está, es- pues vaya, está simplemente ahí colocada sin darse cuenta que estorba. Y no es por hacer menos. Me refiero a que es una parte de que no concebimos el espacio, a los otros cuerpos, a la relación que tenemos con ellos, independientemente nos conozcamos o no. Entonces, cada que hagamos, repito, ejercicios prácticos en casa, te voy a pedir que tengas un lugar donde te puedas mover, que puede ser de 1 metro por 2 metros, 2 por 3, que puedas mover tu silla, mesa, comedor, cama. Te recomiendo que limpies, que barras, porque habrá ejercicios que hagamos descalzos o con las manos en el piso. Si tienes un tapete de yoga, mucho mejor, o alguna sábana colcha, es muy importante tenerla a la mano. Ropa deportiva o ropa cómoda, no pijama. Entonces, prepara tus materiales una noche antes y ven dispuesto con esto, vamos a ver qué va a ocurrir la clase siguiente. Vamos a dejar hasta aquí. Repito, si hay alguna duda, te voy a solicitar que le escribas. Después vamos a seguir con estos temas de los orígenes de la expresión humana. Y únicamente para terminar, quiero mostrarte una tabla. Atención, aquí en pantalla. ¿Qué es la expresión corporal? Y en actividad 2, esta actividad 1 la veremos la próxima clase, no se preocupen. En actividad 2, esto vamos a dejarlo de tarea. ¿Qué quiere decir? Que escribas, anotes en tu cuaderno o en una hoja Word, ¿qué es la expresión corporal? Hasta aquí para ti, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es? Y busca fuentes, busca distintas fuentes de información y da una respuesta clara para ti. En el punto 2, ¿qué beneficios en la salud de las personas se obtienen con la expresión corporal? ¿Qué beneficios se obtienen? Y escribe lo que venga a tu mente, lo que creas que es importante. Número 3, dice, ¿cómo explicas esta frase? El cuerpo es la mejor manifestación de lo que somos y sentimos. El cuerpo es la mejor manifestación de lo que somos y sentimos. Explícalo un poquito, desarrolla la idea. ¿Qué crees que quiera decir? ¿O cómo lo interpretas tú? Esto pendiente en tu cuaderno como una tarea. ¿De acuerdo? Y esta tablita del programa de estudios, como les dije, tenemos 4 unidades que se dividen en 3 parciales, es decir, 3 exámenes, donde cada uno va a valer 30% de un total al final de 100, que es nuestro 10, si queremos irnos con 10. Entonces, estamos en el semestre 2, hay 5 meses de clases, 17 semanas. Vamos a dar 10 minutos a 15 minutos
eh, para que el alumno entre a sesión. De lo contrario es falta. 25 minutos para el profesor. Si el maestro no llega a ese horario, ¿les parece bien 25 minutos? Suspendemos la actividad, como sucedió el día de ayer. Recuerda que cada retardo, por 2 retardos, es una falta, y 3 faltas seguidas nos lleva directamente a examen final. Entonces, cuida tus faltas. Si te vas a ir a hacer prácticas, si te vas a ir al súper, porque luego nos gusta tomar clases en línea mientras nos vamos a Coppel. Yo he visto gente que lleva audífonos y están viendo clases en Coppel. Yo les sugiero que esta clase guarden ese horario, porque vamos a trabajar la parte física, la parte emocional, la parte de psicofísica, que es mente-cuerpo, como lo que acabamos de hacer. Necesitas concentración, necesitas un espacio para ti. En fin, asistencia y participación 25%, aquí ya llevamos 55% del 100. Si tú asistes y participas, estamos del otro lado. En cuanto al calendario, 25% más de trabajos individuales, trabajos en equipo, que te iré dejando en el semestre, en clase. Y tenemos un 10% en tareas y prácticas. A lo mejor yo te voy a decir, oye, ten esta liga, quiero que hagas esta actividad, esta meditación, quiero que después lo escribas, como dice aquí, lo voy a poner en negritas y en rojo, en una bitácora. ¿Qué es la bitácora? La bitácora es la redacción, es decir, la escritura, de los acontecimientos que hayan ocurrido en clase a partir de tu percepción, de tu concepción. Es decir, si fueras este personaje primitivo, donde un día vio un tsunami, donde al otro día le tocó cazar y se llenó de sangre las manos y las puso sobre la roca y tuvo una sensación de éxtasis o de miedo, o de relajación en la respiración, escríbelo. Pones la fecha y vas a escribir en tu bitácora, como si fuera un diario, tus impresiones, los ejercicios en clase, qué temas vimos. ¿Esto para qué? Para que al final tú tengas un cuadernillo con todo lo recopilado del semestre, y más adelante, incluso cuando salgas de la carrera o seas profesor, profesora, tú puedas regresar a ese cuadernillo y revises toda tu bitácora de viaje. ¿De acuerdo? Por último, el extra es la investigación. 10% también. Estas son actividades de formación integral. Puede ser desde ir a ver una obra de teatro, puede ser hacer una obra de teatro, puede ser generar una investigación de un tema en particular para una exposición, porque también voy a calificar cuerpo, voz, expresión, etc. Muy interesante, la verdad. Esperemos que este semestre fluya muy bien. Nos quedamos congelados y quiero que identifiques, sin mover nada, cómo está tu cuerpo. ¿Ok? Bueno, aquí voy a bajar mis manos nada más para poder ver, para que no me tape la sombra, pero voy a ver un poquito a escáner cómo me siento, cómo está mi espalda, mis pies. Ya volví a cruzarlos, ya volví a sentarme de una manera, te digo, nos quedamos en pausa, revisamos, atención y listo, regresamos. Es un consejo que te doy. Cuando vayas en el camión, cuando estés sentado viendo televisión frente a la computadora, cuando te acuerdes, ponte a pensar y di, ¿cómo estoy? ¿Cómo es mi postura? ¿Cómo me encuentro? ¿Cuál es mi nivel de energía, mi actitud? ¿Cómo me siento de estar sentado y cómo me siento emotivamente, físicamente? Y si descubres que hay grillos en tu mente pensando en no sé qué, bla, 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 y mucha basura mental, respira y dale vuelta a la hoja. De lo contrario, el cuerpo, repito, va a sufrir las consecuencias. Y entonces vamos a ir acelerados, estresados. Y les decía, de niños, venimos al mundo en blanco, respiramos con nuestro diafragma, pero conforme pasa el tiempo empezamos a respirar aquí arriba. Es natural, son los pulmones. Pero ¿qué pasa con la gente que va
que respira así. Esto es estrés. Y entonces, como respiro arriba, mi parte de abajo, mis órganos, mis intestinos están así, están tensos. Porque hago corajes, porque voy acelerado, voy corriendo, voy estresado, tengo que hacer la tarea, tengo que llegar a mi trabajo, tengo que pedir disculpas, Es un cúmulo. Somos seres psicopensantes. Es decir, pensamos, sentimos y eso lo proyectamos en nuestro lenguaje corporal. Así es que la tarea es, obsérvate. Observa cuando hablas, observa, y sin juzgar, ojo, no es como, ay, chin, volví a quedarme callado, volví a decir X cosa, no. Simplemente escúchate, obsérvate, eh, observa a otros, cómo es su lenguaje corporal, qué nos dice su lenguaje corporal, y eso te va a ir haciendo experto en el lenguaje. De acuerdo, vamos a dejarlo hasta aquí. Lo siguiente es, ve por tu ropa de trabajo. Vamos a hacer una activación física de 5 a 10 minutos, porque sé que a esta hora de la mañana el cuerpo, por más que queramos, no está al 100% ahí. Después del ejercicio, les voy a dejar un video de animación y quiero que lo veas completo. Y al final, si te identificaste con alguno de los personajes, si sientes que por ahí va tu línea o tu camino, es decir, qué necesito, qué puedo recoger de este videoclip que les voy a dejar al final. Si lo quieres escribir adelante, si lo quieres guardar para ti también. Y vamos a valorar el camino que estamos hoy comenzando este semestre. Así es que un aplauso por resistir. Estamos en pandemia, seguimos en clases virtuales, pero yo te aseguro que esto definitivamente va a pasar. Nos vamos a ver próximamente en vivo y todo va a fluir con magnificencia. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos a la segunda parte.